Luis, deialdia? Dano gehiaz. Hogeita bagauz, prest, eta dano gehiaz. Haninguz deskartie. Amak ez dut aukeratu da, momentu enten amakeko osasuneko garaia. Bai, oin arte ez dugukin larrei erregitzeko, eta bueno, oin ja hogeita bat prest gauz, gero beste 3 dauz ezinote, baina, bueno, gainera oso ondo entreno dabe, eta, bueno, duda batzu dekat, eta azkenien, hoxe, gaur gabien aklaratzen az. Partidu garrantzitsua, biharko. Bai, hor gauz, ez, talde bitxek puntu batzuk diferentzia atzekoekin, baina ezin ga lokartu, ez. Azkenien, zu metie, ni pentsot, bizentzat ondo dauela, baina, bueno, eta irabazitxo beto, ez. Orduen, liga parejatu etxen gabiz, Alabez eta gu, eta, bueno, a ber, aukerak egitzen dugu zen, irabazteko, golak sartzeko eta partidu nahitzeko. Ogandako zu joan Nikola, gehiago izan zineten 80 minututan, 10 txumantza. Hola izan zen, bai, 85 minutuen zartuzkoen lehenengo gola, eta gero segiduen, azkenengo momentuen bigarrena, ez. Izaten die, ez, partiduek irabazten dau lehenengo golak sartzen da bena, normalien, ez, azkenien defentzan ondo ibiltzen ga, kosta hoitiaku gola sartzie, eta, bueno, ni pentsote, oingo partiduen gu aurretzen gaien, eta, amaitzen dugun irabazten. 3 puntu baino gehiago daude jokoan, bihar, aurkari zuzen dela konten hartuz. Bai, baina, bueno, azkenien, hemendik aurrera, partio asko egongo diolakuek ez. Eta, bueno, garrantzitsue da, ez galtzie, garrantzitsue da, gola berakie hobia eukitie, horik hemen utz eta bira basiozkoen, ez da erreza horretan mejoretie, baina, ja, bueno, 3 puntu etaratie ja guretat oso nahi zen. Etxean euren indarrik bien agian aurrealdean dago, bi aurrariak denboraldi bikaina osatzen ari dira. Bai, bizi gol guztiziek eurek sartzen dabe ez, gainera kanpuen batzutan bat kenduitzen dago eta bat jokatzen dabe, baina normalien etxien bisekin jokatzen dabe ez. Ez da isen gorreza, desberdin edi ez, bat azkarra bestie ondixe eta ondo konperentzetan die ez, orduen, gupe ondo egoten gaien, azkenengo partidu nipentzot oso ondo egon gai edatzien, atzikaldien, eta bizerbe horlan egoten gaien. Horregun daiteke partietako gakoetako bat, zuek orain arte erakutsi duzuen defentsan lanean hobekuntza hori mantentzen? Bai, holan da, ez. Azkenien, segurtasun eukitxen buzuatzien, talde guztize hobeto sentitzen da, ez. Horrelarisek, erdikanpokuek eta danak, ez. Ze bestelan, baten altzen badie eta gola sartzen batzue, aukerak etxe batzue, urduritasuna sartzen da, ez. Eta guk nipentzot azkenengo partiduetan oso ondo zela. Bueno, convocatoria, ¿viajan todos los disponibles? Viajan todos, estamos 21. Están entrando bien todos, ha sido semana corta. Hay alguno también que ha tenido alguna molestia, entonces vamos a viajar todos. Es viaje también corto y bueno, hemos decidido que viajen todos. Ausencias, Ramis, Sergio, Quique García. Sí, así es. Son los únicos que faltan. Estamos 21. Bien, que además los que se han recuperado, tanto Gonzalo como Anaitz, están muy bien, están entrando muy bien, y luego tanto los últimos en llegar, Cristóforo y Rafa, también están entrando bien y se han adaptado muy bien al equipo. Entonces no es que necesiten tiempo ni nada por el estilo. Yo creo que ahora mismo todos podrían entrar en convocatoria y todos podrían entrar en equipo inicial. ¿Qué sensaciones tienes para el partido mañana? Buenas, porque hemos entrenado creo que bien. La verdad es que ha sido el entrenamiento de ayer y el de hoy, porque ha sido semana corta, el lunes recuperamos, martes descansamos, pero yo creo que a la gente le veo contenta, le veo bien, le veo a gusto, le veo que entrena bien, que entrena con alegría, y eso es importante, ¿no? El verles pues con esa alegría en los entrenamientos, ¿no? Siempre puede haber gente
que juegue menos, que en un momento determinado pues que decaiga, lo que yo creo que en este sentido veo al grupo muy bien. Parece el partido Mendy, llegáis muy igualados por clasificación, por nivel, un poco también por la irregularidad que habéis tenido durante la temporada, unos partidos buenos, otros no tanto, llegáis muy parejos los dos. Sí, pero a ver, yo creo que es normal en equipos como los nuestros el tener esa un poco irregularidad, ¿no? Es difícil mantener unos resultados, ¿no? Normalmente estás más con altibajos. Nosotros empezamos no mal, luego sacamos 4 resultados buenos que te meten otra vez en posiciones mejores, otra vez tuvimos un decaída y otra vez hemos tenido los últimos resultados que sacando puntos poco a poco te van distanciando un poco de los equipos que están abajo, ¿no? Que es al final la finalidad que tenemos, ¿no? Y los dos equipos, yo creo, en ese sentido, pues estamos igualados a todo. Creo que el sumar para los dos sería muy bueno, el ganar sería la leche, ¿no? Porque dejas al otro sin sumar y distanciarías más a los que están en descenso, y en ese sentido yo creo que va a ser un partido igualado, yo creo que va a ser un partido con mucha pelea y un poco quizás lo que pasó aquí, ¿no? 0-0-0-0 hasta el minuto 85 que nos metieron el gol y luego nos metieron el 0-2 al final, ¿no? Que el que meta el primero yo creo que tiene muchas posibilidades de ganar. Sí, por eso, cuestión de acierto igual, ¿no? Comparado también un poco con lo que pasó en Ipurúa, el que acierte... Sí, eso es, ¿no? Al final, acertado de cara al gol, si tienes opciones de gol y que no te generen demasiado tampoco, ¿no? Que estar bien en zona defensiva, ¿no? El llegar, que el equipo contrario, el Alavés, no llegue tan fácil. Normalmente jugará con 2 arriba, que son los goleadores del equipo, que están metiendo muchos goles. A ver si somos capaces de frenar, no solo a ellos, ¿no? Sin frenar al equipo, porque al final a ellos les llegan balones si los de atrás andan bien, ¿no? Si medio campo no anda bien, no está bien, si los defensas no defienden bien, ellos se sentirían más aislados, ¿no? Y no participarían tanto, ¿no? Y yo creo que en este sentido meten goles porque participan. Al final no es fácil meter ocasión de gol, muy difícil. Luis, el hecho de que sumar sea bueno para los dos puede hacer que os cubráis un poquito más ambos. Yo creo que de principio no. El inicio yo creo que va a ser fuerte, a ganar uno y otro, sin mirar muchas más cosas, ¿no? Otra cosa es que en el minuto 60-70 vayas empatado y digas, hostia, no puedo perder. Entonces, que te arropes un poco más y que digas, pues el punto es bueno, no sé, eso sí puede suceder, pero yo creo que inicio de partido y durante el partido nadie vamos a pensar en eso, ¿no? A no ser que a última hora, pues los que estemos fuera del campo, del terreno de juego, podamos pensar más, ¿no? Entrenadores y que podamos decir, ostras, no es malo el punto, vamos a intentar mantenerlo. Importante buscar ese equilibrio defensa-ataque. Habéis mejorado mucho en defensa, estáis encajando muy poco, pero os está costando un poco más crear arriba. Pero eso yo creo que es normal. Al final, cuando tú metes goles es porque llegas con más alegría, porque nosotros, por ejemplo, con laterales también llegamos para sacar centros. Si pierdes el balón, pues el equilibrio detrás es más complicado, entonces también te hace más ocasiones y te hace más goles el rival. Cuando ya estás mucho más seguro atrás, también será porque arriesgas menos en el ataque, entonces dices, bueno, pues vamos a ver, en vez de atacar con 5 con 6, atacamos con 3 o con 4, ¿no? A mí me gustaría seguir jugando por banda como jugamos, con desdoblamiento de laterales, extremos también, sacando centros, llegando gente por dentro con delanteros, con lados contrarios, con quizás uno de los medios centros. Ese es nuestro fútbol, ¿no? Y me gustaría que fuera igual. Y si con eso podemos conseguir meter algún gol más y mantener la portería como hasta ahora, pues mucho mejor. ¿Condiciona de alguna manera el que la Alavés haya hecho varias incorporaciones? Tenéis estudiado al equipo, pero hay gente nueva que acaba de llegar. Sí, están jugando también, es verdad. Y no, pues por el centro del campo, el último partido jugaron Camarasa y Fisha, jugaron los dos, ¿no? Que Camarasa llevaba un partido más, pero el otro era el primer partido que jugaba. Y bueno, pues es lo que es lo que hay, ¿no? En la nueva. Nosotros también ha llegado Cristóforo, no ha jugado titular, pero ha salido 2 partidos, jugó titular en Copa y ha salido 2 partidos
desde el banquillo, bueno, en teoría es para lo que está el mes de enero, ¿no? Para intentar firmar gente ya dispuesta a jugar, a competir ya desde el primer momento. Y como os he dicho antes, tanto Rafa como él, y se ven los entrenamientos, están para poder competir. Otra cosa es que si no les pongo en un momento determinado será porque pienso que los que están jugando están bien, ¿no? Pero no porque ellos no puedan competir. Puede ser un partido donde a lo mejor el manejo y el tener mucho la pelota tampoco tenga mucha importancia mañana. No creo, no somos un equipo de querer tener el balón, somos equipos de jugar más intentar jugar más en campo contrario. Eso sí, en campo contrario sí nos gustaría ganar segundas jugadas y volver a incidir en el ataque, pero no tener por tener, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido nos gusta tener para atacar a la portería rival. Hablaste antes del ataque del Alavés, te quiero preguntar por la defensa, por ese triángulo de seguridad que tienen con Pacheco, la guardia Eli o la guardia Magallán. No sé si os planteáis tirar menos centros laterales. No, al revés. Tenemos que intentar sacar. Nosotros sabemos que si generamos balones dentro del área rival, algo sale. Segundas jugadas, igual no es un gol de remate directo, puede haber un córner, puede haber una falta, puede haber un rechace que llega uno atrás y puede haber gol. Si haces muchos centros es señal de que al equipo rival le tienes más cerca de su área que de la nuestra, ¿no? Entonces no vamos a cambiar la idea del equipo por un partido, porque creo que también así les podemos comprometer al rival. Vale. Muy bien. ¿Vale?